Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López de un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Como siempre, acá en los estudios de Santiago Podcast. Te invito a que te metas a www.santiagopodcast.cl y encuentres el espacio y el estudio que requieras para tu grabación. Este capítulo también está auspiciado por Dental Concept. Dental Concept es un estudio que te acompaña en el cambio que siempre has querido. Son especialistas en ortodoncia y cirugía maxilofacial. Recupera tu confianza ahora y agenda tu cita al +569 6505 2357. El capítulo de hoy va a estar súper entretenido. Vamos a tener una conversación de esas que tenemos acá en Experiencia Tech, donde vamos profundizando en el viaje de nuestro invitado. Y el día de hoy estamos con Alexis Kalergis. Él es un investigador, un inmunólogo e innovador científico de los más destacados que hay en Chile y un referente internacional en la ciencia biomédica. Es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en microbiología e inmunología por la Albert Einstein College of Medicine en New York. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medicina de la UC y también director del Instituto Milenio e Inmunología en Inmunoterapia. Y claramente ha liderado varios equipos, entre ellos los que contribuyó a que en nuestro país tuviésemos todo el proceso de vacunación para el COVID-19. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Felicitaciones por este programa y saludar a la audiencia que nos escucha en esta, es que estoy seguro será una muy entretenida conversación. De todas formas, nosotros estamos súper encantados de tenerte, Alexis, acá. Hemos estado en varias conversaciones. De hecho, estuvimos conversando hace un par de semanas con Jaime San Martín, que nos comentó sobre ti y nos pudimos tener este contacto para tener esta conversación, para ir entendiendo cómo, entre otras cosas, la ciencia, la tecnología, la biología, lo bioquímico y los datos permiten contribuir a transformar la sociedad en la que estamos viviendo en un lugar mejor para vivir, un lugar más sano, más fuerte y mucho más pensado en las personas y en el futuro que deseamos desarrollar. Por eso es tan importante tener esta conversación contigo, así que estoy súper feliz de que esté acá. Alexis, te cuento que la lógica del capítulo es que podamos entender el viaje del innovador, el viaje del científico que está puesto acá, para que esto nos permita a nosotros, que te estamos escuchando, poder entender esta chispa que activó en ti y poder identificarnos y poder ver cuál es el camino para tener los distintos aprendizajes. Entonces, lo primero que me encantaría que pudiese hacer es contarnos a nosotros quién es Alexis, cuál ha sido su viaje científico, cómo se enamoró de la bioquímica o de la ciencia para iniciar este proceso tan innovador que has desarrollado. Bueno, nuevamente gracias, y también a Jaime por hacer el contacto y sugerirme para tu programa. Es una pregunta compleja porque el tiempo pasa y uno tiende como a recordar algunas cosas y por supuesto que uno tiene una idea de cómo llegó o cree que llegó hasta el momento en que está. Uh-huh. En mi caso, yo creo que desde la educación básica, me gustaba mucho la ciencia en general. Me gustaba, en el fondo, de las clases que más disfrutaba. Me gustaban también otras, me gustaba la educación física, por supuesto. No era muy bueno para las técnicas manuales o ese tipo de artes plásticas. Sí, pero sí me gustaba mucho la química, la física. Disfrutaba mucho las matemáticas. Yo diría que la biología empezó a aparecer como ya en la enseñanza media, y durante la enseñanza media ahí el tema vocacional es terrible, ¿verdad? Uno tiene que, en Chile, muy tempranamente decidir qué carrera estudiar. Exacto. Hoy día es normal, ¿verdad? Es más aceptado que hayan cambios de carrera, pero no sé, en los años 80, finales de los 80, cuando yo salí del colegio, en el 87, 88. Claro, era como la jugada, ajedrez. De todas formas, sí. Claro, o te comían ahí la reina, ¿verdad? Era un momento complejo. Y yo tuve la fortuna de, en la enseñanza media, durante los veranos del segundo, tercero y cuarto medio, hacer en alguna universidad en Chile visitas. Entonces estuve el mes de enero, y lo recomiendo mucho a los estudiantes jóvenes que están escuchando, los papás y mamás que tienen hijos e hijas que están en el colegio, la experiencia de hacer estadías en
universidades ayudan mucho en la orientación. Entonces yo en un minuto alucinaba con la biología marina, por ejemplo. ¿Ya? Y durante esos veranos, ¿verdad? Mi verano de tercero y cuarto medio, recuerdo, estuve en la Universidad del Norte, en Coquimbo y en la Universidad Austral el año siguiente. Pero finalmente cuando terminé esa experiencia me di cuenta que me gustaba mucho más lo molecular, lo estructural, siempre con el interés de entender la naturaleza. ¿Sí? Sabía que una de las cosas que me fascinaba era comprender la naturaleza. Y ahí está la bioquímica, donde hay biología, hay química, hay mucha física, físico-química, y tomé ese camino. Pero durante la universidad tuve mis crisis vocacionales, muchos temas me fascinaban. Nuestras universidades en Chile son muy entretenidas porque normalmente hay muchas facultades de temas distintos y a mí me despertaba el interés otras áreas. Entonces, estuve, yo diría, buena parte de mi carrera, diría hasta el día de hoy, con algunas crisis vocacionales, existenciales, que son naturales y hay que conversarlas, discutirlas. Creo que descubrí que la inmunología me gustaba, ponte tú, como hacia el final de mi carrera de pregrado. Y fue básicamente un artículo científico que leí harto y sigo leyendo. Y uno me fascinó porque combinaba el fenómeno de la respuesta inmune que tenemos las personas en general con la evolución. El fenómeno evolutivo. Entonces, yo había sido ayudante de evolución, que es un curso que no tomábamos en bioquímica, pero yo pensaba que era fundamental saber evolución. Entonces, tomé el curso con el profesor que me recibió y luego terminé siendo ayudante de ese curso en la Católica, pero también pues, me gustó tanto que fui a la Universidad de Chile con el profesor Titureta a tomar su curso de evolución molecular. Pero ese artículo combinaba la evolución de la especie, o la evolución, digamos, como teoría, con la respuesta inmune frente a una infección viral o bacteriana. Y eso me fascinó. Entonces empecé a meter la inmunología y terminé estudiando la alergia al litre, que es un árbol que es autóctono, ¿verdad? Sí, que es saludable. Sí, obvio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor litre. Yo tengo una teoría por qué uno hace eso y funciona. Podemos conversar sobre eso. Entonces tuve la alergia al litre como uno de los primeros proyecto de investigación y publicamos varios artículos sobre eso explicando cómo se origina. Y luego me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en una escuela de medicina que se llama Albert Einstein College of Medicine, que está en Nueva York. Obviamente Nueva York me fascinó, no solamente por la ciencia, sino por lo bien que uno la pasa y la gente que uno conoce. Como bonita es. Claro, y genial, fue un periodo genial. Y me metí mucho más en lo molecular, la inmunología más molecular. Aprendí muchísimo, fue una gran experiencia. Luego estuve en la Universidad de Rockefeller y ahí empecé a avanzar a lo que es translacional, es decir, el conocimiento científico básico que explica fenómenos, que explica cómo funcionan, en este caso, elementos del sistema inmunológico humano, cómo podemos aplicar ese conocimiento a desarrollar vacuna o inmunoterapia. Y avancé por los dos caminos, vacunas en el caso esencial, trabajo de muchos años, y también inmunoterapia para enfermedades autoinmunes, y hemos trabajado también algunas cosas en cáncer. Y claramente esos conocimientos fueron muy importantes en el momento de la pandemia COVID, que fue algo de lo cual ya no hablamos tanto. Sí, hablamos poco aquí. Claro, pero está bien, porque quiere decir que salimos finalmente de la pandemia, tenemos que estar preparados porque estas cosas se repitan. Pero ese conocimiento fue clave para lo que tú mencionabas en la introducción, el poder conectarnos con científicos y científicas en otras latitudes y trabajar juntos en lograr desarrollar vacunas. Y fuimos capaces de llegar con una vacuna que sirvió mucho, y los papers que han ido saliendo incluso de otros grupos muestran que fue una estrategia efectiva. De todas formas, muchas gracias por eso. Yo recuerdo ese momento de pandemia, efectivamente hablamos poco, pero claramente porque estamos en una situación que uno pudiese decir, a pesar de todas las muertes que hubo o las que se pudieron haber evitado, que fue un proceso exitoso, que logramos salir bien parados de esto, con aprendizaje, tengo la impresión, aprendizaje respecto a el autocuidado, aprendizaje respecto a que no vivimos solo, vivimos en sociedad y tenemos que cuidarnos entre todos, y el aprendizaje de que la ciencia sirve y uno debe confiar más en los procesos científicos que nos permiten mantener elementos sanitarios que nos permiten seguir avanzando.
Claro, la ciencia sirve y sirve en varios sentidos. Primero, culturalmente, una cosa también como de bienestar intelectual de nuestras sociedades. La ciencia tiene ese elemento y puede llegar a aplicaciones y a soluciones a problemas tan complejos como fue la pandemia. Es un mensaje también para las autoridades, ¿verdad? En nuestro gobierno, de manera muy lenta han ido fortaleciendo la ciencia y los países que lo han hecho más rápido están en mejores momentos de desarrollo. Un mensaje para las nuevas autoridades, ¿verdad?, que van a empezar a asumir sus cargos es que no dejen de pensar que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son elementos centrales para el bienestar social y, por supuesto, para el desarrollo. Cualquier política, digamos, nacional que vaya orientada al desarrollo tiene que incluir elementos de conocimiento científico, innovación, tecnologías locales. Y en Chile tenemos mucho potencial al respecto, en diferentes áreas. Por supuesto, quedó claro en la pandemia que hicimos un aporte a nivel global. Vimos el efecto que tuvo, obviamente, la vacunación en nuestro país, pero en nuestros países vecinos, por ejemplo, nosotros en todo el periodo estuvimos conectados con nuestros vecinos latinoamericanos de la región y de otros continentes también, pero presentando los datos. Y esos datos permitieron que la ciencia chilena condujera, por ejemplo, a la aplicación de vacunas en países gigantes, como con poblaciones mucho mayores, como la población en Brasil. Por lo tanto, podemos aportar desde Chile y ese desarrollo científico es clave para el desarrollo global, bienestar de nuestro país. Así que vamos a tener pronto un cambio de autoridades y ojalá que ese elemento no se descuide. De todas formas, porque se transforma más en política pública que no debiese estar supeditada a un cambio de un gobierno o alguna tendencia o visión del gobierno, porque tiene que ver con políticas de Estado sanitaria, además de la región. Qué interesante lo que me contás sobre las contribuciones en Brasil, porque además habla muy bien del trabajo que están haciendo desde Chile, del desarrollo científico, del desarrollo de conocimiento y el de compartir esta información. O sea, no sacamos nada teniéndolo guardado para nosotros. Claro, en el fondo la estrategia siempre durante la pandemia fue ir publicando los resultados. Hace un par de semanas publicamos un artículo científico, lo desarrollamos íntegramente acá en Chile, en una revista prestigiosa que se llama Nature, donde sugiere, ¿verdad?, que cómo mejorar, por ejemplo, la vacuna de influenza. Este año vimos que el virus de influenza partimos vacunando muy temprano, como yo diría correctamente como decisión del Ministerio de Salud, pero vimos que hubo olas de influenza durante el año y una bien tarde, ¿verdad? Entre septiembre, octubre, noviembre. Entonces, ese artículo que publicamos, que es un estudio donde sugerimos que las vacunas tienen que ser mejores en términos de, siempre se puede mejorar, pero en este caso aumentando el número de cepas de virus que la componen. Y ese trabajo lo publicamos en Nature, que es una revista de alto impacto. Esperamos, por supuesto, hacérselo llegar a las autoridades para que lo consideren en futuras campañas de vacunación. Ahora, respecto a la alternancia del gobierno, yo creo que tenemos algunas ventajas. Creo que hemos logrado avanzar en tener una institucionalidad en torno a la ciencia, pero sin embargo sigue siendo muy baja la inversión. Yo pienso que los gobiernos de diferentes sectores siempre se han planteado a favor de la ciencia, siempre se han planteado a favor de la innovación, del crecimiento tecnológico en Chile, pero hay que llevar ese planteamiento a la acción, ¿verdad? A medidas concretas que favorezcan el crecimiento de la ciencia chilena, porque eso va a dar espacio a nuevas industrias, por ejemplo, a mayor empleo, mayor conocimiento en la población en general, mejor comprensión de temas como, por ejemplo, la vacunación. Nosotros hemos tenido, y por eso agradezco esta invitación, que trabajar mucho en comunicación. Es increíble durante la pandemia, en particular fue muy evidente cuántas noticias sin fundamento circulan. Entonces, claro, uno puede llevar a redes sociales, medios de comunicación, evidencia científica explicada de manera simple, pero o de manera que sea, digamos, comprensible para las personas que no trabajan en esos temas.
Y, y eso, pero requiere que nuestra ciudadanía esté abierta a comprender temas científicos. Entonces, entre más invertimos en educación, en ciencia, nuestra población chilena, ¿verdad?, va a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, vacuno o no vacuno a mi hijo o hija contra el sarampión, que hoy día es una vacuna que se aplica y funciona muy bien, pero que vemos que en países como Estados Unidos y Argentina las tasas de vacunación han bajado y los casos graves e incluso lamentables fallecimientos de niños y niñas pequeños por una enfermedad que es totalmente prevenible con una vacuna segura y efectiva están ocurriendo. Entonces, que eso no nos pase en Chile. Y para que no pase, no basta que los científicos y científicas hablemos del tema. Yo creo que necesitamos que nuestra sociedad también se cientifique un poco y pueda, en el fondo, valorar esos mensajes. No, de todas formas, a mí me sorprende que países como Estados Unidos hayan estado en una suerte de retroceso en sus procesos de vacunación. Uno esperaría que temas tan básicos como cuidarnos entre todos o cuidarnos a través de elementos científicos como las vacunas debiese estar instalado en el siglo XXI. Pero aún así se posicionan a propósito de fake news o de intereses distintos, esto de o miedos o visiones contrapuestas respecto a las industrias, esto de no vacunar porque la vacuna puede provocar otro tipo de enfermedad y se me viene a la cabeza todo el mundo del espectro autista, aparece mucho eso, pero creo yo que la forma de contrarrestar el fake news es con más data, más información, demostrando que efectivamente estos avances y desarrollo científico contribuyen a que esto que estamos temiendo no suceda. Claro. Y bueno, hay varios factores ahí, Mauricio, que se cruzan. Primero es la fuente que entrega la información. Yo creo que es fundamental el rol que juegan hoy día nuestras universidades. Y lo mismo ocurre en países donde este fenómeno ha sido un problema. Yo siento que ahí hay una responsabilidad de los académicos y académicas de acercarse a los medios y hablar del tema. Uh-huh. Porque en el fondo, desde la academia, donde no hay fines comerciales, donde en el fondo uno busca principalmente comprender cómo funciona, por ejemplo, las vacunas, mejorarlas. Yo creo que hay un espacio de comunicación especial que hay que aprovechar, siempre siendo muy claro, o sea, como cualquier medicamento, todos los medicamentos, Mauricio, tienen potenciales efectos adversos. No hay ejemplo de medicamento que no tenga potenciales efectos adversos. Entonces, por lo tanto, las vacunas no son una excepción. Pero desde ese punto, al extremo de aludir a enfermedades específicas que ocurren por la vacunación sin estudios sistemáticos que demuestren que eso sea así, es complejo. Y además, aún se han habido comunicaciones que han sido retractadas por los mismos investigadores que la han planteado. Entonces, siento que es un trabajo permanente. Y no me llama a mí tanto la atención que en países donde uno supone que hay más acceso a la tecnología se planteen estos problemas, porque muchas veces, y un caso bien interesante, sin dar necesariamente nombre del lugar, es un caso que me viene a la mente que no puedo evitar decirlo, es que acá, por ejemplo, me consta que muchos colegas en académicos y académicas en Chile están disponibles para entrevistas en medios. Ajá. Y en el fondo, distintos tipos de medios, sin nombrar necesariamente los medios. En cambio, en algunos lugares, en otros lugares, de repente ocurre que hay una reticencia e incluso cierta selectividad. Por ejemplo, yo solamente doy, algunas personas me he escuchado que me han dicho, si doy una entrevista en el New York Times, y no en cualquier sección del New York Times, esta particular sección. Entonces, eso lo que hace a la larga es restringir y dejar ese conocimiento, esa bondad del saber, dejarla fuera de la sociedad general. Sí. Yo creo que el saber va de la mano con cierta bondad, y eso se logra haciendo que ese conocimiento, saber, llegue a la gente. Y eso ocurre en toda la instancia de comunicación posible. Redes sociales, distintos tipos de medios, porque claramente los medios tienen como diferentes estratos. Yo creo que tenemos desde la ciencia que hacer un trabajo en estar en todas partes.
Sí. en todas partes. Hay esta sensación de que cada vez que contribuimos a hacer mayor difusión de ámbitos científicos, hay alguien que nos está escuchando que se le puede también activar la chispa de yo también quiero ser científico. O por qué yo no podría ser el siguiente desarrollador de vacunas. Totalmente. Y de hecho, algo que dije al comienzo, que decía, no me puedo olvidar de hacer este comentario que hacer ahora, me recordó eso. En el fondo, si por ejemplo, si yo recibo algún correo de algún estudiante de colegio, que me pide una entrevista, o le dan tareas que tienen que entrevistar a un científico, siempre las acepto y participo de esa entrevista. Pero además siempre los dejo invitados a que vengan a conocer los laboratorios, porque en el fondo es totalmente distinto leer de ciencia que estar, digamos, frente a un proceso de creación científica o ser parte, se siente, se huele el proceso. Y me tocó una cosa, me ha tocado experiencias geniales, que he dado charlas, por ejemplo, en colegios en regiones. ¿Ya? O sea, están chicos, chicas de primero, segundo, tercero, cuarto medio, y algunos terminan, van a carreras científicas, y me han pasado cosas maravillosas, como que una de esas personas estudió una carrera científica de mi área y terminó en mi laboratorio haciendo su tesis, por ejemplo. Y me decía, yo estuve en una charla que usted dio, no sé, en un pueblito al sur de Chile o al norte. Y genial. O sea, para mí eso es uno puede impactar en las decisiones que toman las personas, y en Chile necesitamos más científicos y científicas. Sí, hay que estudiar, hay que esforzarse en eso y hay que interesarse por el conocimiento. Y creo yo que es parte de esta conversación de hacerlo simple, que todo el mundo que esté escuchando entienda y lo sienta cercano. Va a poder responder una pregunta que es muy básica, de ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona el proceso de la vacuna? ¿Qué puedo esperar yo de ella? ¿Qué podría esperar yo la próxima oleada de vacunación para prevenir la siguiente influenza del 2026? Entonces, te pregunto, para todos nosotros, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? Bueno, voy a responder al tema, pero quiero decir algo, que la pandemia fue increíble, yo noté, porque el nivel de... Yo estoy de acuerdo que la ciencia puede ser compleja. Ajá. Y muchas veces quizás los científicos hablamos con un lenguaje enredado, complejo, muy técnico, ¿verdad? Pero, si te acuerdas, Mauricio, durante la pandemia, los medios de comunicación llegaron a detalles súper específicos de cómo funcionan las vacunas. Yo recuerdo algunas explicaciones con animaciones, ¿verdad? Ahí en el noticiero Prime, ¿verdad? Explicando, hora Prime, qué es lo que era la eficacia de una vacuna. Ajá. Entonces, explicaciones geniales. Y esas explicaciones venían de los medios de comunicación. O sea, habían sido comunicadores profesionales que habían entrevistado científicos y que pudieron explicarle a la ciudadanía en una hora prime de cómo funcionaba una vacuna. Eso es lo que necesitamos, no solamente en periodos de pandemia, sino que de manera permanente. Claro. Básicamente lo que hace una vacuna, lo que es una vacuna, es generar un entrenamiento de nuestras defensas. Es como entrenarnos para reconocer mejor a el ente agresor, que es un microbio, ya sea un virus o una bacteria. Y hoy día tenemos muchas y muy buenas vacunas. COVID es la que todo el mundo conoce, pero hay vacunas para una cantidad importante de enfermedades de todo tipo, virales, bacterianas, etc. Faltan muchas todavía por estar disponibles. La ciencia sigue trabajando en desarrollarla, pero básicamente eso es lo que hace una vacuna, es entrenar nuestras defensas de manera que cuando nos encontremos con este microbio que causa daño, el daño sea el mínimo posible. Ahora, las vacunas no previenen que nos infecte, ¿verdad? Pero sí previenen o disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades. No funcionan igual en todas las personas, eso también es importante. No todas las personas responden igual a las vacunas. Entonces, hay personas que responden mejor a una vacuna y hay personas, por ejemplo, que tienen mayor nivel de efecto adverso a una vacuna. Lo mismo que pasa con otros medicamentos, pero en el fondo el fundamento científico de la vacunación es entrenar a nuestro sistema de defensa, que se llama sistema inmune, para conocer a un agresor microbiano, a un virus, bacteria,
de manera que cuando nos encontremos con ese microbio podamos defendernos correctamente. Ajá. Tiene que ver con lo que me decía al principio, probablemente, de principios respecto a los procesos evolutivos y inmunológico. Entonces voy entrenando a mi sistema inmunológico para que aprenda y por lo tanto vaya evolucionando de una mejor forma para enfrentar riesgos. Lo dijo perfecto. Ocurre con la vacuna que se van generando, y ahora entramos en algo más específico, pero esto se puede hablar porque lo hablamos. Por ejemplo, anticuerpos que estén en mayor cantidad, anticuerpos que tengan un mayor nivel de anticuerpos en nuestra circulación, que se peguen, reconozcan y destruyan a una bacteria o un virus. Y ese fenómeno de tener mejores anticuerpos es un fenómeno pseudoevolutivo celular, donde se van seleccionando, ¿verdad?, los mejores anticuerpos que reconocen a este virus o la bacteria. Entonces lo que hace la vacuna es promover ese proceso de selección y tener esos anticuerpos. Entonces hoy día, por ejemplo, estar debidamente inmunizado contra influenza o debidamente inmunizado contra COVID, y tenemos afortunadamente algunas cosas que no son vacunas, pero que funcionan muy bien, anticuerpos monoclonales, como el caso del anticuerpo contra el virus incisional. Si tenemos esa inmunidad y nos enfrentamos frente al virus o la bacteria, lo más probable es que nos contagiemos, ¿verdad?, tengamos infección, pero la enfermedad sea mucho más leve de lo que sería si no estuviésemos vacunados o inmunizados. ¿Cuánto tarda un proceso en finalizar para poder generar una nueva vacuna? ¿Cuánto tiempo les toma? Bueno, aprendimos que durante la pandemia podía ser tiempo corto. Sí. Yo recuerdo que había mucha opinión al respecto en su minuto, afortunadamente muchas equivocadas, porque habían predicciones de que esto se tomaba décadas. Pero vimos que en menos de un año había no una, sino que por lo menos 3 o 4 vacunas. Eso fue genial. Pero significa que como comunidad científica global, no solamente la chilena, estuvimos ahí desde Chile muy insertos en el proceso, podemos lograr mejores resultados en tiempo más corto si trabajamos juntos. Si hay una voluntad de trabajar generosamente, asociativamente, conectados entre unos con otras, ¿verdad? Y terminar, en el fondo, compartiendo los resultados, discutiendo, porque ahí el driver era... A mí me gusta siempre hacer una analogía con la emoción humana, ¿verdad? La emoción, ¿verdad?, del miedo. Teníamos esta incertidumbre del virus. Sí. Terrible. Sí. Pero cuando las personas recibían la vacunación, generaban inmunidad, ganábamos, superábamos el miedo. Sí. Y ganábamos certeza, superábamos la incertidumbre. Me tocó dar muchas charlas durante y después de la pandemia y fue genial en algunos casos que algunas personas en la audiencia eran papás o mamás, por ejemplo, y muy emocionados decían que era muy complicado para ellos porque estaba el mito, ¿verdad?, que el COVID no le daba a los niños. Esa parte tú, ¿verdad? Sí. Niño y niña no le daba COVID. Pero en la medida que se empezó a vacunar la población adulta, los casos empezaron a aumentar. Incluso ocurrían este famoso síndrome de PIMS, que era un síndrome hiperinflamatorio que particularmente afectaba a la población pediátrica. Entonces, cuando los papás y mamás empezaron a vacunar a sus hijos e hijas contra el COVID, pudieron ver a sus hijos jugando con otras personas. Mucho más complicado ocupar mascarilla para un niño o niña que para un adulto. Entonces, me tocó muchas veces que en las charlas algunas personas comentaban. Ese es el fondo de esa sensación de tranquilidad, de paz, sí, de saber que su hijo o hija están vacunados y protegidos contra COVID. Y creo yo, no sé, que además este estado emocional contribuye a que el sistema inmunológico trabaje de mejor forma. No, totalmente. No es solo lo que me inyecto, que afortunadamente me sirve, sino más cómo me siento respecto a ello. Bueno, ahí es todo un área fascinante que yo la estudié y leí mucho de eso cuando era más joven, ahora he tenido menos tiempo, pero me sigue fascinando. Tiene que ver con la psiconeuroinmunología, ¿verdad? En el fondo, nuestro estado de ánimo claramente influye cómo funciona nuestra defensa. Sí. Yo recomiendo mucho tratar de evitar el estrés. El estrés, todo el mundo
piensa que bajan las defensas, pero el estrés lo que hace es causar un desequilibrio inmunológico. Entonces, personas que son alérgicas y se estresan, la alergia es una respuesta inmune excesiva. Ajá. Entonces, las personas que son alérgicas y se estresan tienen como brotes de alergia más fuertes. Las personas que no son alérgicas, por ejemplo, y se estresan, tienen baja de las defensas también y causan, por ejemplo, enfermedades virales. Entonces, lo que hace el estrés realmente es alterar la función del sistema inmune. Entonces, si hay personas que tienen enfermedades autoinmunes o alergias, se les exacerba. Exacto. Y las personas que no tienen esa enfermedad y tienen estrés, les baja las defensas y causan, por ejemplo, infecciones. Entonces, esa línea de investigación hay mucho que aprender. Cómo el estrés se conecta con la función del sistema inmune. Lo otro muy importante, el deporte. Es muy importante el deporte. Es decir, evitar una vida sedentaria. Tratar de caminar, correr, cualquier deporte, cualquier cosa que haga que uno se mueva y tenga actividad física, es bueno para el sistema inmune también. También, ¿eh? Mira, todo en general tiene que ver como con el equilibrio de vida. Es todo estar tranquilo, sano, activo, alimentarse más de manera adecuada. Los podcasts son buenos. Experiencia Teclo, eso de todo. ¿Cuánto de infraestructura tecnológica es requerida para que este proceso virtuoso de la ciencia y compartir la información y que los procesos de desarrollo de vacunas avancen tan rápidamente son necesarios para que nuestro país esté en la vanguardia? Excelente pregunta. Son preguntas difíciles de responder técnicamente. Hay requerimientos de equipos que son muy sofisticados y costosos y que requieren cuidado y mantención permanente y personas también que sepan utilizarlo. Entonces, la parte, digamos, técnica de equipamiento en el área nuestra de las vacunas es compleja. Por ejemplo, tenemos que ser capaces de saber cómo están respondiendo las personas a la vacuna antes de que las personas se expongan al virus. Claro. Y eso requiere mediciones en el laboratorio de no solamente anticuerpos, sino que también otros elementos del sistema inmune. Y la medición de esos elementos requiere personas entrenadas adecuadamente y también equipamiento complejo. Y de hecho, durante la pandemia fuimos uno de los pocos grupos en el mundo que durante la pandemia miró el sistema inmune, digamos, más integralmente en respuesta a la vacunación. Y luego, bueno, vinieron, eso fue el año 2020, 2021, ahora hay muchos, no sé, millones de artículos científicos, pero en ese momento el trabajo que se hizo en Chile fue muy temprano, fue muy pionero en entregar antecedentes. Y lo que quiero decir es que eso ocurrió gracias a que veníamos trabajando ya 15 años antes en otra vacuna. Entonces no fue como que tuvimos que armar todo de cero, sino que veníamos gracias a los equipos de científicos y científicas que habíamos constituido, que la pandemia nos encontró en el medio del desarrollo de otras vacunas. Entonces lo que hicimos fue dejar eso en pausa y enfocarnos 100% en COVID. Claro. Y teníamos básicamente a las personas, lo más importante, ¿verdad? Muchas personas jóvenes que trabajaron en esto, y equipos ya constituidos, ¿verdad? Claro. Conectarnos entre los científicos básicos y los investigadores clínicos. Teníamos equipamiento necesario. Eso nos permitió aportar. Seguro. Además que el know-how y el conocimiento práctico que ya venían desarrollando contribuye a subirse a este momento de crisis y poder contribuir más rápidamente, subirse más aceleradamente a un proceso de solución y no comenzar desde cero. Claro, no, hubiese sido imposible empezar desde cero, claramente, y quedó claro que aquellos países que no tenían estas capacidades básicamente quedaron a espera de que las vacunas llegaran. Ahora, como parte de esa capacidad, nosotros nos aseguramos también que además del conocimiento científico detrás de cómo funcionaba la vacuna que permitía que fuera aprobada, nos aseguramos a que hubiese disponibilidad de vacunas, porque lo que queríamos finalmente era vacunar a la población. Exacto. O sea, la ciencia en ese sentido era fundamental o la evidencia científica
para que las vacunas fueran aprobadas, pero al mismo tiempo necesitábamos después recibir millones y millones de vacunas. Claro. En una priorización compleja, porque todo el mundo estaba requiriendo vacunas. No solamente eso, además que los aviones con las vacunas eran requisados, no dejaban despegar de otros países, complicado. Pero tuvimos en ese sentido también fortuna porque los compromisos que se adquirieron en términos de suministro se cumplieron, ¿no? Y pudimos en junio del 2021 ya haber logrado casi el 95% de la población objetiva vacunada. Y eso permitió que Chile estuviera muy arriba de los rankings de vacunación. De todas formas. Y eso lo notable ahora que estuve mirando durante el invierno pasado, el año pasado, el 2025, ¿dónde estaba el COVID? Ajá. Y pasó de ser una de las primeras causas de muerte durante la pandemia, ahora el 2025, a estar último en el ranking de los virus. Estaba arriba de influenza, estaba arriba del sincicial. Y último, un virus que nos tuvo en jaque casi mate por un par de años. Sí, 2 años y medio. Sí. Sí. Que ese es un dato para la estadística científica. Es cómo contribuir sin vacuna, con vacuna. Es como pasamos de ser el número 1 en tasa de mortalidad a estar abajo. Es como notable. Evidencia. Ahora, no hay que descuidarse, porque los países donde se ha ido disminuyendo la tasa de vacunación, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el virus circula mucho. Y eso, estamos en un mundo global, entonces las personas viajan, entonces pueden llegar acá, por supuesto, todas las variantes. Y por eso es que hay que ir, y es un trabajo de la autoridad sanitaria, promoviendo, mantener un nivel de inmunidad en la población que asegure esta baja circulación del virus. Claro. Porque no se ha ido, lo que hemos sido capaces de poder convivir con él, dado que estamos en este proceso de vacunación. No se ha ido, pero ha bajado mucho. Ajá. No sé, en algún minuto, en agosto, recuerdo que fue, porque lo puse en una charla, era como el 0,8%. Nada. Un virus que estuvo al mundo sí, de rodillas. Todos hablando sobre él. No. O sea, qué interesante eso. ¿Cuáles son los desafíos en términos inmunológicos para este 2026 o 2028, si uno quisiera, en el mediano plazo, que hay que abordar desde la comunidad científica para poder llegar adecuadamente a ese espacio temporal que nos permita como sociedad seguir manteniéndonos sanos? Bueno, la ciencia es muy amplia. Dijiste sano al final, ¿no? Sí, eso ya sé que la ciencia es muy amplia. Ahora tenemos ciencia astronómica, tenemos ciencia, digamos, de biodiversidad, oceánica, química, o sea, muy amplia la ciencia. Pero si hablamos de la salud, yo creo que primero hay un trabajo de ir mejorando todo el tiempo las vacunas en términos de seguridad y efectividad. Eso claramente siempre hay espacio de mejora. Creo que cáncer sigue siendo un problema que, en el fondo, durante la pandemia dejó el primer lugar entre las causas de muerte y vuelve. Obesidad, que va a la mano con enfermedad metabólica, síndrome metabólico, cardiovascular. O sea, hay en salud muchísimo todavía por entender, y eso requiere ciencia básica, entender las bases celulares, moleculares de la enfermedad. Eso permite desarrollar nuevas terapias, nuevas vacunas. Tenemos que comprender la enfermedad. Ahora, un elemento central, Mauricio, yo creo que algo que también yo no me cansaba de decir durante la pandemia, es que necesitamos que la ciudadanía confíe en la ciencia. Ajá. Y la confianza no es ciega, requiere primero que trabajemos la educación científica, de manera que las personas, cuando confíen en la ciencia, confíen no a ciegas, sino que entendiendo de qué se está hablando, y fundamentar la comunicación. O sea, el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, es clave. Comunicar la ciencia. Entonces, el ejemplo que iba en la pandemia era notable. Países que podían tener vacunas seguras y efectivas, pero que nadie la ocupaba, o que poca gente la ocupaba, por un tema simplemente de desinformación, desconocimiento, desconfianza. Sí. Y ahí yo creo que hay un trabajo de comunicación. Y he tenido el honor de dirigir la tesis doctoral de un estudiante en ciencias de la comunicación. Ah, mira, qué bueno. Donde, de hecho, llegó hace poco una pasantía que hizo en Bélgica en un centro que estudia justamente
cómo comunicar adecuadamente la evidencia científica, en particular en el caso de las vacunas. Entonces, estamos haciendo tesis doctorales de cómo comunicar, de qué manera comunicar adecuadamente la ciencia. O sea, se requiere, no es como que alguien llegue y hable, Claro. se requiere un trabajo, un entrenamiento, porque la comunicación científica requiere la herramienta y la estrategia para poder impactar en las personas que escuchan. Claro, es como la misma rigurosidad del método científico para validar alguna hipótesis puesta también en el fenómeno de la comunicación. Bueno, Como lo digo adecuadamente. la tesis de mi estudiante, que se llama igual que yo, Alexis Cruz, tiene un tremendo método detrás. O sea, hay una meta, hay una hipótesis, hay objetivos que evalúan la hipótesis. Y eso lo hicimos acá, pero lo validamos con nuestros colegas en Bélgica y también en Inglaterra. Y ahora tenemos los primeros artículos científicos de ciencias de la comunicación en el tema. Entonces, y eso iba a quedar su tesis doctoral, la va a terminar a comienzos de este año. Y va a ser un primer ejemplo donde se aborda de manera científica, pero ciencia de la comunicación, la manera como uno puede con mayor certeza, con mayor, digamos, precisión o efectividad, comunicar conocimiento complejo. Seguro. Por eso lo que tú decías hace un rato atrás es tan relevante, el tema de la exactitud, el tema de la información, de la oportunidad de la información y de la capacidad para transmitirlo, porque confiar en la ciencia o los resultados de los procesos científicos implica data, porque no es un acto de fe, es porque hay conocimiento histórico y procesos de desarrollo que permiten llegar a una solución a una problemática específica. Y no es un dogma, es algo que se preparó, se testeó, se validó y puede ser hoy día utilizado por humanos o por personas. Entonces, cuando me encuentro en una conversación sobre inmunología o sobre procesos de vacunación, tengo que recordar esa información, que esto no están los laboratorios puestos detrás porque quieran hacer algo, sino que hay un método, un modelo que me permite hoy día confiar en que este es el mejor camino para sanarme o evitar que me enferme. Claro, y el ejemplo de la pandemia sirve de nuevo, porque ahí los ojos del mundo, o sea, todos estaban mirando qué estaba pasando con el trabajo científico. Entonces, la rigurosidad, ¿verdad?, la reproducibilidad del trabajo, el contar con un método, da ese elemento de confianza que la rigurosidad que conduce a la observación o el resultado puntual que uno está presentando. Entonces, hay mucho conocimiento sin método de todo esto. Es bueno hablar un poquito de eso. Hay, por ejemplo, bueno, nuevamente hablando de la vacuna, es notable porque yo fui parte del Consejo Asesor de Ciencia Presidencial hasta hace un año más o menos. Y en la estrategia que presentamos al presidente Boric, creo que fue el primer año del presidente Boric, le entregamos ese documento, hablábamos de la importancia del conocimiento territorial. O sea, los territorios, las personas, hay un conocimiento que es, digamos, local, que es muy notable. Por ejemplo, esto de decir, ok, si uno es alérgico al litre, se encuentra con el árbol y le dice, buenos días, señor litre, y eso hace que uno, según el conocimiento popular, no desarrolle litre. Entonces, pero hay una validación científica detrás de eso. Eso es lo que nosotros trabajamos en la comunidad. Lo que pasa es que lo que causa el litre es un aceite que produce el árbol. Y si uno pasa rápido, se levanta la hoja donde está el aceite y se expone al producto que causa la alergia. En cambio, si uno para, dice buenas tardes, buenos días, señor litre, pasa más lento. Claro. Y eso hace que haya una menor exposición a la... Entonces, hay un fundamento científico que valida un conocimiento popular. Entonces, eso notablemente ocurrió con las vacunas hace varios siglos atrás. La vacunación, no se llamaba vacunación, tenía otro nombre. Estaba en otro territorio del planeta, estaba en Turquía, estaba en algunos países asiáticos. Pero en Europa, la comunidad científica y médica consideraba ese conocimiento no válido. Entonces, en los países como Turquía, asiáticos, iban muy bien encaminados en controlar una enfermedad que se llamaba viruela, que ya no existe. Que es el único ejemplo que tiene la ciencia y la medicina que ha sido erradicada y fue justamente la vacunación. Entonces, Europa, debido
entre comillas, la rigidez de la comunidad científica y médica, no había incorporado la vacunación dentro de las prácticas porque la consideraban no científica. Entonces fue una poetisa inglesa que era parte de la delegación diplomática inglesa en Turquía, que aprendió esto y le dijo al médico de la delegación que quería que hiciera este método que veía que los papás y mamás en Turquía hacían con su hijo o hija. Entonces le dijo que no. Entonces le dijo, mira, yo aquí mando, entonces no sé, tú tienes que hacerlo. Entonces el médico lo hizo, Maitland se llama él, y él se dio cuenta que funcionaba. Entonces volvieron a Inglaterra y empezaron a comunicar esta observación. Y finalmente hoy día, pero rápidamente la comunidad científica y médica validó ese conocimiento territorial o, digamos, no científico, lo validó científicamente. Y hoy día sabemos que el fundamento científico de cómo funciona la vacuna. Pero lo interesante es que el mensaje es que tenemos que abrirnos al conocimiento de lo científico y eventualmente buscar maneras, trabajar a fin de validarlo científicamente. Eso es clave. Sí. Cerrarse a eso porque, no sé, uno tiene una mirada muy estructurada científica, es un error, como fue el caso de muchos países europeos frente a prácticas que tenían en Asia y en Turquía. Qué buen mensaje, porque es un mensaje que tiende a levantar el conocimiento popular, que es ancestral en muchos casos, sí, y que permite explicarnos colectivamente, ahora con datos, a propósito de la ciencia, información que venía desde antes. Claro, en el fondo es un conocimiento muy parecido, pero lo que hace la ciencia es darle una estructura en base a un método que lo hace reproducible. Es decir, no es algo que uno concluye de manera aleatoria, aunque sea cierto y correcto. Es el punto, que hay conocimiento no científico que es correcto, ¿verdad? Y que es útil, ¿verdad? Caso del litro, por ejemplo, que dije recién. Pero cuando uno lo valida científicamente, estoy seguro cuando encuentro un litro, decir, aquí, ¿verdad? Pues si paro, no me voy a exponer al alergeno, le digo, buenos días, señor litro, no me voy a digamos, exponer a desarrollar alergia. Uno puede validar científicamente ese conocimiento popular, pero requiere que ocurra la conversación, sí, ¿verdad? O sea, tiene que darse el encuentro entre la mente científica con la persona que tiene ese conocimiento que es válido, pero aún no científicamente validado. Y ese proceso es el que a mí me interesaba como miembro de este Consejo Asesor Presidencial, que tratemos de promover en Chile, porque hay mucho conocimiento ancestral en plantas medicinales, etcétera, etcétera. Claro, las plantas medicinales. Es extraordinario porque comienza en no invalidar, porque todo es posible, permitirnos que aquel conocimiento ancestral sea posible y podamos validarlo y repetirlo. Claro, y que sea algo reproducible. Y eso le da más valor, ¿verdad? Seguro. Porque hoy día, yo soy científico, así que la recomendación viene de cerca. La ciencia puede ayudar significativamente al bienestar social en muchos aspectos. O sea, en tema, bueno, ni hablar de la pandemia, pero ni hablar de otras cosas. Por ejemplo, lo que es salud mental, por ejemplo, o energía, ¿verdad? Comunicaciones. Hay muchas cosas a las cuales necesitamos mejores tecnologías, mejor ciencia. Entonces, si hay conocimiento ancestral que está ahí y que de alguna manera es muy de comunidades y no sale de las comunidades porque no hay científicos o científicas con la voluntad de ir a buscarlo y validarlo, se puede perder. Seguro. Alexis, estamos en el tiempo en esta conversación, nos pasó volando. Rápido. Sí, muy rápido. No sé si tú quieres darle algún último mensaje a nuestra audiencia que permita que aquellos que nos están mirando entiendan más el valor del trabajo que están haciendo o inspirarlos, no sé. Bueno, básicamente quizás, Mauricio, decir que una de las cosas que me ha ido ocurriendo con los años de la ciencia es sentirme absolutamente humilde frente al entorno. O sea, tenemos que respetar mucho nuestra naturaleza, la naturaleza que nos rodea, ¿verdad? Claramente hemos visto que en caso de COVID fue evidente, quizás un descuido del manejo de otras especies, etcétera, puede conducir a eventos como fue la pandemia. Y lo mismo aplica, no sé, temas de biodiversidad, etcétera. Es decir, el ser humano, ¿verdad?, está
inserto en una naturaleza donde ese equilibrio hay que protegerlo. Hay que respetarlo y plantearse con humildad frente a eso. Súper. Muchas gracias, Alexis, por acompañarnos. Estoy súper feliz de esta conversación. Desde ya quedas súper mega invitado para una siguiente conversación de otros temas, para hablar incluso de estos otros elementos de contribución social que surgen a partir del conocimiento. Totalmente. Así que cuando quieras, Mauricio, siempre te voy a aceptar la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, a la comunidad, gracias por estar ahí. Recuerda, depende de nosotros el tipo de país, el tipo de sociedad y el tipo de mundo en el que vamos a estar viviendo. Si contribuyes con conocimiento, si contribuyes con información, con empatía respecto al resto, muy probablemente vamos a estar viviendo en un lugar mejor. Y recuerda, además, no te dejes influenciar por aquellos que te promueven con información falsa. Crea en los procesos científicos, se vienen los procesos de vacunaciones para el invierno 2026, confía y sé parte de ellos. Nos vemos. Experiencia Tech.